Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. En minutos espere Momentos con Dios, programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. En minutos espere Momentos con Dios, programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del Canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Bienvenidos, Momentos con Dios. Dirigen los pastores Claudia Martínez y Fernando Marcelo. Muy buenos días. En esta mañana estamos muy felices otra vez de que usted nos esté siguiendo, que usted esté viendo nuestros programas por televisión, que usted nos esté viendo también por redes sociales. Sabemos que cada palabra que Dios nos permite compartir es una palabra de bendición para su vida, para su familia. Por eso los invito a que estén con nosotros disfrutando este programa todos los días a las 9 de la mañana, ¿no? El día de hoy y entre semana. Y también por la radio, por Crecer FM Estéreo. Recuerde que nuestro programa Operación Familia está saliendo al aire a las 6 de la tarde, donde tenemos una palabra especial para nuestras familias. Estoy saludando a nuestra sede en Cogua, nuestra sede en Ubaté y nuestra sede en Carupa. Saludando a todos nuestros hermanos que hoy nos están viendo y que están disfrutando de la palabra del Señor. También invitándoles para que estén con nosotros en nuestros servicios de adoración. Recuerde que estamos desde las 7 de la mañana el día de hoy en un ayuno precioso y a las 10 de la mañana nos reunimos para adorar a nuestro Dios en un culto especial, en un culto donde Dios quiere ministrar nuestra vida y nosotros queremos darle la honra y la gloria por todas las bendiciones recibidas. Bueno, en esta mañana Dios ha puesto una palabra en nuestro corazón para compartirla, ¿no? Y tiene que ver con cómo evitar que nuestros hijos caigan en pecado o vivan una vida atrapada por el pecado. Yo creo que todos los padres anhelamos que nuestros hijos no tengan que vivir esos momentos dolorosos que trae el pecado, ¿no? Entonces, hay veces escuchamos decir, pero yo tenía a mi hijo, a mi hija, juiciosos, estudiando, y de pronto terminó consumiendo drogas. Terminó la niña embarazada antes de terminar sus estudios, y ahora el joven con el que tuvo esta relación no quiere responder y nos toca a nosotros. Otros dicen, no, mi hija terminó o mi hijo terminó sumido en el alcohol. Otros dicen, no, pues ahora terminó este muchacho cogiendo, tomando lo que no es de él. Y bueno, o otras personas dicen definitivamente, no, nuestro hijo se envició ahora con la pornografía y no lo podemos sacar de ahí. Todos esos problemas que se viven a diario en muchos hogares de padres que están luchando con sus hijos, que están tratando de sacarlos adelante, bueno, pero desafortunadamente tienen que vivir todos estos infortunios, estas cosas tan dolorosas, tan difíciles, que de verdad pues complican la vida de una familia y la vida de un hijo. Entonces, ¿cómo evitar
que estas desgracias lleguen a la vida de nuestros hijos. Entonces, cuando uno mira la palabra del Señor en Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, vemos que creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, lo primero que tenemos que entender en esta mañana es que el propósito de Dios es bendecir la familia. Y aquí está bendiciendo tanto al varón como a la mujer y también al resultado de esa relación que son los hijos. Por eso dice que bendijo Dios, los bendijo al varón y a la hembra. Y les dijo: fructifíquese y multiplíquese, porque es ahí donde vienen los hijos, ¿no? Los hijos vienen de la relación de un hombre y de una mujer. Ahí nacen nuestros hijos y crecen en un hogar. Pero démonos cuenta que el plan de Dios era bendecir a nuestra familia, bendecir nuestra relación de pareja y bendecir a nuestros hijos. Y entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que Dios siempre ha anhelado que tanto en nuestra relación de pareja seamos bendecidos, como también nuestros hijos sean bendecidos. Por eso dice: y los bendijo Dios. Quiere decir que tenían todo el respaldo de Dios, toda la aprobación de Dios para fructificarse y multiplicarse. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar que nuestras generaciones, que nuestros hijos terminen agarrados por el pecado, ¿no? Por la desgracia del pecado? Entonces, todo parte desde ahí, desde esa relación que como esposos podemos tener dentro de la bendición de Dios. Eso es importante que usted lo aprenda, ¿no? Que es dentro de la bendición de Dios que se empieza a bendecir a nuestros hijos. Y cuando estoy hablando de dentro de la bendición de Dios, te estoy hablando de que nuestros hijos van a ser bendecidos cuando nosotros disponemos a colocar nuestra relación de pareja delante de Dios de una manera seria y responsable completamente, o sea, con responsabilidad. ¿Y qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Del santo estado del matrimonio. Quiere decir que una pareja que anhela que sus hijos sean bendecidos y que no vayan a caer en las garras del pecado, pues todo parte de un modelo de pareja que está bajo la bendición de Dios, o sea, bajo el santo estado del matrimonio. Hay veces nosotros pensamos como padres que bendecir a nuestros hijos, bueno, es darle una universidad, es que ellos tengan un colegio, es que a ellos no les falte la ropa, no les falte la comida, que sí, es parte de esa bendición. Es parte de esa bendición, pero no es completa. No es simplemente estar ahí para proveerles, sino estar ahí para poderles a ellos inspirar a vivir una vida libre, digámoslo así, del pecado. Porque usted ha visto que muchos de nuestros hijos quizás han estudiado, han terminado una carrera, tienen un trabajo, les está yendo muy bien económicamente, pero quizás sus vidas son un desastre. Tienen problemas en su vida emocional, en sus vidas sentimentales, en su vida sexual. Bueno, hay vicios. Quizás usted dice: pero bueno, este muchacho estudió, salió adelante, pero es un alcohólico, pero tiene 2 mujeres, pero es drogadito, pero es una persona que no es honesto, digamos, en sus negocios. Y bueno, porque nosotros pensábamos como padres que bendecir a nuestros hijos era llevarlos a hacer algo y no a hacer. Muy diferente a que hagan algo, a que la persona sea, ¿no?
Entonces, entendiendo ya esto, nos podemos dar cuenta que Dios sí anhela la bendición de nuestros hijos y de nuestra generación, pero tenemos que ceñirnos al modelo divino para poder lograr esta bendición en nuestros hijos, de tal manera que si usted el día de mañana parte de este mundo, quede usted completamente satisfecho, feliz de que cumplió con su deber de padre, con su deber, que Dios, digamos, le encomendó, ¿no?, con sus hijos. Entonces, cuando uno mira Deuteronomio, capítulo 6, en el versículo 2 encontramos estas palabras de Dios para los padres con respecto a los hijos. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, démonos cuenta que en este versículo ya el Señor está dando un mandamiento a los padres. ¿Y qué les está mandando? Les está diciendo el Señor que lo principal, lo más importante es que ellos teman a Dios guardando sus mandamientos. Démonos cuenta cómo podemos desde ya entender como padres que lo primero que nosotros tenemos que hacer como esposos, en el caso de la familia, de la pareja, es guardar los mandamientos del Señor. Y el Señor añade, ¿no? Dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Porque hay veces nosotros, quiero decirles, queremos que nuestros hijos guarden mandamientos, que se porten bien, pero nosotros como padres no nos portamos bien. Estamos siendo un antimodelo para ellos. Entonces, ¿cómo podemos pretender que nuestros hijos no caigan en el pecado cuando nosotros quizás estamos sumergidos ahí? Cuando no hay un temor de Dios en nuestra relación de pareja. Y esto ya en este momento pues confunde a los hijos, porque ellos, el primer modelo en el que se van a inspirar a vivir una vida separada del pecado es en sus padres. Pero si los padres no están guardando los mandamientos de Dios, pues ¿cómo nuestros hijos van a guardar los mandamientos del Señor? Entonces, partimos de ahí, partimos de que nosotros como padres, que queremos ver a nuestros hijos libres del pecado, apartados del pecado, tenemos que empezar a dar ejemplo. ¿Y cómo? Pues viviendo la palabra de Dios, asumiendo los mandamientos del Señor, respetando a Dios y teniéndolo en cuenta en nuestra vida matrimonial. Por eso hablamos del santo estado del matrimonio en el inicio de la charla. ¿Por qué? Porque ahí empieza el ejemplo que se le da al hijo. Pero si de pronto el hijo ve que su papá y su mamá ni siquiera se han casado, no han formalizado una relación delante de Dios, dígame, ¿cómo le podemos exigir a ese hijo el día que salga de la casa, usted se va a casar? Usted va a salir casado de esta casa con su esposa como debe ser. No podemos, porque no estamos inspirando a estos hijos a que lo hagan también. Por eso me gusta cuando el Señor habla y dice, y da los mandamientos, y está dando los mandamientos y dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Está hablando del Padre, del Hijo y del Hijo del Hijo. Entonces estamos hablando ya de una generación. Y sigue diciendo el Señor en el versículo 3, dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Aquí está hablando de la multiplicación, que viene como resultado del fruto de la relación matrimonial, ¿no? Es que son los hijos que vamos a tener en casa y que van a crecer con nosotros y que vamos a tener el privilegio de formarlos y de guiarlos a vivir una vida conforme a los mandamientos de Dios, de tal manera que cuando ellos crezcan,
pues no se vayan a ir por malos caminos, ¿no? Así es de que padre, usted que me está viendo, querida madre, usted quiere no ver a su hijo el día de mañana sumido en las drogas, perdido por ahí en una relación donde quizás está vinculado por ahí a cosas delictivas, a situaciones dolorosas como son los vicios, el alcohol, bueno, jovencitas prematuramente embarazadas, pues aquí tenemos la clave, y es que tenemos que empezar por nosotros. Por nosotros tenemos que empezar a vivir la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, traerla y aplicarla, de tal manera que nuestros hijos empiecen a inspirar en nosotros, porque solo así hallaremos la bendición para nosotros y para nuestros hijos. Y dice la Escritura en el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí nos está dando una razón del por qué vamos a obedecer los mandamientos de Dios como padres. Sencillo, pues cuando uno ama, pues no es difícil obedecer, ¿cierto? Cuando tú amas a una persona y te dice, mira, haz esto, haz lo otro, y como para ti esa persona es importante, ¿tú qué haces? Pues tú le obedeces, sencillo. Porque dice, no, me lo dijo fulano que me estima, me dijo fulana que me estima, ¿cierto? Pero aquí nos lo está diciendo Dios. O sea, clave para nosotros poder obedecer los mandamientos del Señor como padres, lo primero que tenemos que entrar con Él es en una relación de amor. No en una relación interesada como muchas veces la solemos tener. Yo busco a Dios, yo escucho a Dios, pero para que me vaya bien, para que me respalden esto, para que me dé lo otro, para que me cumpla esto, pero no para amarlo. Una vez cuando Dios nos regala las cosas o nos da las cosas, como que nos alejamos de Él y no queremos saber nada de Él. Entonces, mire, la clave es interesante cómo Dios nos quiere llevar a mostrar de verdad esa relación que tenemos con Él fundamentada en amor y no en interés. Entonces, lo segundo que como padres tenemos que hacer, si queremos ver a nuestros hijos libres del pecado, es enseñarles a ellos a través de nuestra relación con Dios, que nosotros estamos con Dios no por un interés, no porque nos dé, ni porque nos vista, ni porque nos supla las cosas terrenales, sino porque lo amamos. Cuando un hijo ve que su padre y su madre aman a Dios de todo corazón, ¿qué cree que va a pasar con ese niño, con ese jovencito, con ese adolescente? Van a amar a Dios, van a decir, oiga, esto es necesario, ¿no? ¿Y cómo van a ver esa demostración? Sencillo, cuando ven a sus padres obedeciendo la palabra de Dios sin ninguna obligación, sino por amor. Porque uno cuando ama, pues obedece, ¿no? Y lo otro que tenemos que seguir haciendo, si queremos ver a nuestros hijos libres del pecado, es que nosotros, dice el versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces, cuando habla la Escritura de que estas palabras que el Señor nos manda hoy estarán sobre nuestro corazón, quiere decir que tenemos que estudiar esta palabra y tenerla en el corazón para practicarla, ¿no? Porque muchas veces sabemos la palabra, pero no la vivimos, ¿no? Entonces es cuando usted puede ser una persona que da consejos y que enseña, pero no la ven en ti. Entonces, como no la ven en ti, ¿qué va a pasar? Eso se va a perder, esa enseñanza, porque el ejemplo es el que arrasa, ¿no? El ejemplo es el que impacta, ¿no? Entonces, cuando la palabra está en el corazón, se vive, se practica. Cuando la palabra está en la mente, solamente se sabe. Se tiene un conocimiento, pero no hay una evidencia real de que esa palabra se esté aplicando en la vida de la persona. Entonces, este es tu testimonio con tus hijos. El testimonio con tus hijos es la palabra que puedes guardar en tu corazón. Ahora, después dice el Señor, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en la casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Miren, algo que tenemos que hacer es que nosotros necesitamos enseñar la palabra de Dios. Enseñarla. ¿Y a quién? A nuestros hijos. Es nuestro deber compartir ese conocimiento, esa experiencia que tenemos con Dios en esa relación de amor y de obediencia a nuestros hijos. Entonces, si usted no le enseña, si usted no saca tiempo para enseñarle a sus hijos la palabra de Dios,
Ellos van a crecer sin el consejo divino, sin el mandamiento de Dios, y por ende van a practicar todo lo que el mundo ofrece y lo que la gente les dice que tienen que hacer, mas no lo que Dios dice que tenemos que hacer. Mire, esto es un trabajo para los padres que son demasiado ocupados, que están yendo, viniendo, que no tenemos tiempo. Démonos cuenta que esto es fundamental para evitar más adelante dolores de cabeza con nuestros hijos. Hay que sacar un tiempo para enseñarles a ellos la palabra de Dios. Entonces, ¿tú qué les vas a enseñar? Pues lo que has aprendido. Hay padres que no pueden enseñarle nada a sus hijos porque no han aprendido nada de Dios. No pueden enseñarles nada de la palabra de Dios porque no la han estudiado, no la han aprendido, no la han vivido, no han tenido una experiencia con Dios. Por eso no es importante. Entonces ahí tenemos los grandes fracasos de futuros hijos sin principios ni valores en su vida, que son los que van a sostener la vida de ese muchacho, la vida de ese joven, de esa señorita. Entonces es necesario que usted, a partir de hoy, usted aparte tiempo para enseñarle a su hijo la palabra de Dios. Lo que usted mismo ha estudiado, lo que usted mismo ha aprendido, y a fortalecerlo en la relación que usted tiene con Dios, también que él pueda ser fortalecido con eso. Entonces, no es solamente saberla para mí, sino ahora Dios dice, la vas a enseñar a tus hijos. Y se las vas a repetir. ¿En dónde? Pues cuando estén en la casa, ¿cierto? Porque en la casa es donde se da el testimonio. ¿Dónde más? Cuando estemos por el camino. ¿Dónde más? Cuando estemos al acostarnos y a levantarnos. Quiere decir que tenemos que tener un tiempo con nuestros hijos, tanto en la casa como cuando vamos de viaje, cuando nos vamos a acostar o cuando nos vamos a levantar. Hablamos de ese tiempo de la oración en la noche, cuando los padres entran y oran con sus hijos, cuando se van a acostar, cuando los padres se levantan, hacen su devocional e invitan también a sus hijos a tener un devocional con el Señor. Y bueno, y estando en la casa, dense cuenta lo serio de esto, ¿no? Y muchos de nosotros, por nuestras ocupaciones, por el mundo en el que vivimos hoy, como que eso no hay un espacio para eso. Pero déjeme decirle que es la forma como Dios va a proteger a tus hijos cuando ellos crezcan. Es la forma como Dios los va a guardar, porque ellos van a crecer con una palabra en su corazón que, por más que venga el pecado a tocar las puertas de su corazón, ellos la van a rechazar el pecado, van a rechazar la maldad. ¿Por qué? Porque desde niños se les enseñó, se les instruyó. ¿Y quién lo hizo? Papá y mamá. Ellos son los principales formadores de sus hijos. Vuelvo y repito, como siempre lo digo cada vez que damos estas charlas, no son las instituciones. No son las instituciones las que forman tus hijos. Eres tú, querido padre, eres tú, querida madre. Eres tú el único encargado en formar tus hijos, porque las instituciones hoy, inclusive en cuanto a principios y valores, muchas de ellas están equivocadas, están erradas. Y si tú no preparas a tu hijo desde ya en tu casa, cuando lleguen a las instituciones, allí los van a confundir. Y entonces allí ellos van a tomar unos caminos que usted nunca pensó que iban a tomar, y unas decisiones que usted nunca pensó que ellos iban a tomar. Y van unos estilos de vida que jamás usted se imaginó ni por su cabeza pensó que ellos iban a vivir, solo porque no hubo un padre y una madre para ellos con el fin de enseñarles la palabra del Señor. Entonces, ahora el Señor le está diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy, bueno, dice, las repetirás a tus hijos, las hablarás en casa, en el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal de tu mano y estarán como frontales en tus ojos. ¿Qué está diciendo? Que no puedes perder en ningún momento la atención de la palabra de Dios. Vas a tener que tenerla ahí en la frente, digámoslo así, pensando en ella todo el tiempo. O sea, tienes y retenerla en tu mano. Es lo que está diciendo el versículo. Está diciendo, tú no puedes como relajarte con la educación de tus hijos a nivel espiritual, si tú quieres que ellos sean bendecidos y puedan defenderse del pecado, porque Dios es el único que da el poder para que la persona
se defienda de la maldad. Él tiene los principios, los valores, la palabra es la que sustenta una vida. Entonces, aquí está hablando de que no nos podemos relajar como padres y le enseñé hoy, mañana ya no, pasado mañana, por ahí en 15 días vuelvo a sentarme con el niño a leer la palabra de Dios y a enseñarle cómo se debe vivir en la tierra amando a Dios y respetando a Dios. No, es un día a día. Hay que tenerlo presente. Hay que tenerlo a la mano, mejor dicho, como dice el versículo. No podemos relajarnos, es algo serio. Y después dice la Escritura, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, quiere decir que usted mismo va a promover la palabra de Dios en casa, ¿no? La va a promover versículos bíblicos en los cuartos, allá donde descansas, bueno, en la sala, bueno, todo eso es un trabajo, porque con todo esto, ¿sabe qué pasa? Lo que llaman en pedagogía, eso se llama fijar el conocimiento. Hay una fijación del conocimiento. Cuando se repite, cuando se hacen los versículos y se pegan en las puertas, en la sala, bueno, eso es interesante porque usted entra a la casa y sus hijos, ¿qué van a ver? Van a ver palabra de Dios, mandamientos de Dios que los van a tener ellos que guardar en su corazón y los van a vivir cada día. Entonces, necesitamos nosotros tomar muy en serio la educación de nuestros hijos. ¿Quiénes educan a sus hijos espiritualmente? Los padres. Ellos son los llamados a eso. Por eso Dios no le encomendó este mandamiento, no se lo dijo a un profesor, ni se lo dijo por allá a un gobernante de turno, ni le dijo por allá a alguien que promueve una idea. Bueno, no, Dios fue a los padres, les dijo, usted, papá, usted, mamá, ustedes se van a sentar y ustedes van a hablar con sus hijos y ustedes les van a enseñar la palabra para que sus hijos les vaya bien, para que sean prosperados, para que cuando se multipliquen ellos también hagan lo mismo con sus hijos. Quiere decir que si ustedes hacen eso, vamos a tener una generación bendecida. Unos hijos bendecidos, unos hijos que quizás nunca vas a tener que ir a sacarlos de la cárcel porque hicieron algo ilícito, unos hijos que quizás nunca vas a tener que ir a sacarlos de un sanatorio porque terminaron en las drogas, unos hijos que quizás una niña, una jovencita que usted quizás no va a tener que ir a decirle camine y aborta porque tomó una decisión errada en su vida sexual. No va a tener que vivir eso. Quizás un hijo que de pronto dice, no, yo decidí, tomar estas decisiones con respecto a mi identidad. O sea, usted no va a tener que vivir nada de eso si usted desde ya abraza la palabra de Dios como padre y como madre. Aman al Señor con todo su corazón ustedes y se ponen en la tarea de sentar a sus hijos y transmitir esa bendición que usted hoy vive. Ahora, si usted no tiene a Jesús en su corazón, hoy lo invito para que lo tenga y usted pueda tener esta bendición para usted, para su esposa y para sus hijos. Si usted no ha arreglado su vida todavía con el Señor, arréglela. Cásese, bendiga su matrimonio, bendiga a sus hijos. Y usted no va a tener el día de mañana que lamentarse, porque habrás dejado hijos que vivirán una vida con amor y con temor a Dios, así como tú la viviste, y que no van a traer ninguna desgracia, ningún dolor a tu corazón, sino que van a ser hijos de bendición. Así es como se evita que los hijos no caigan en las garras tenebrosas del pecado. Cuando desde niños los tomamos y empezamos a inculcarles el amor de Dios en su corazón, la palabra de Dios en su vida, entonces cuando ellos crezcan, no se van a apartar de Dios y van a vivir haciendo la voluntad de Dios, de tal manera que ustedes van a ser padres bendecidos, con hijos que les van a traer alegrías, satisfacciones, bendiciones, de los cuales ustedes habrán ya preparado para la vida eterna, no solamente a los hijos suyos, sino a los hijos de sus hijos. Le pido a Dios en esta mañana que nos bendiga y que nos ayude a evitar que nuestros hijos caigan en pecado desde niños. Dígale, Señor Jesús, he escuchado tu palabra, me doy cuenta que yo juego un papel importante como padre en la educación de mis hijos a nivel espiritual.
Quizás yo pensé que lo que valiera la educación terrenal, y les pagué la universidad, les pagué el colegio, les pagué todo eso, pero nunca me senté a enseñarles lo más importante que ellos debían vivir en la vida, que es al Señor Dios Todopoderoso en sus corazones, que es tenerlo en sus vidas, que es vivir de acuerdo a sus mandamientos, que es hacer su voluntad, porque quizás nunca tuve el tiempo de sentarme a enseñarles, o quizás no había conocido este evangelio, pero hoy que tengo la oportunidad voy a corregir mis pasos. Hoy que tú me permites, Señor, escuchar esta palabra, voy a ponerla en práctica. Y nunca es tarde, Señor, para poder poner en práctica tu palabra y vivirla. Así de que, Señor, aquí estoy para que me ayudes a evitar que mis hijos caigan en la desgracia del pecado. Yo puedo lograrlo por medio de tu palabra, por medio de mi relación contigo, de mi testimonio con mi esposa. Puedo lograr que mis hijos queden en el corazón tu presencia, tu palabra y tu poder, de tal manera que ellos, cuando crezcan y cuando venga el pecado a tocar las puertas de su corazón, puedan rechazarlo. Que Dios les bendiga. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del Canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Momentos con Dios.